¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues ya estamos aquí en la tercera parte del capítulo 58 del vídeo de noticias. En este caso vamos a hablar de la miscelánea, de las misiones tripuladas, de Marte y, como no, de la Starship Super Heavy, que ya sé que es la parte que más os gusta a muchos de vosotros. Pero bueno, hay que estar informados de todo, ¿no? Bueno, pues venga, no me enrollo más y vamos a ello. Lift off. Como siempre, hay que empezar hablando en este bloque del telescopio espacial James Webb, porque no deja de darnos alegrías. Por un lado, tenemos nuevas fotografías impresionantes, como esta en la que se pueden apreciar las auroras polares de Júpiter e incluso los tenues anillos del gigante gaseoso, esta de la galaxia Fantasma, esta de la galaxia Tarántula o esta de la nebulosa de Orión, en la que pueden apreciarse detalles increíbles de estrellas recién nacidas. Pero es que también ha detectado dióxido de carbono en un planeta del tamaño de Saturno a 700 años luz de la Tierra, orbitando a la estrella WASP-39b, y ha conseguido por primera vez fotografiar directamente un exoplaneta, en concreto el HIP 65426b, situado a unos 385 años luz de nosotros. Impresionante. Por cierto, como nota curiosa, para los que sois del gremio, es decir, ingenieros informáticos o programadores, os comento que tanto los instrumentos como las observaciones del web se programan con, atención, JavaScript. En fin, gente de frontend, estáis de enhorabuena. El culebrón entre Twitter y Elon Musk sigue más vivo que nunca, y ambos bandos se siguen acusando mutuamente y aprovechan cualquier resquicio para cargar contra su oponente. Por ejemplo, el ex jefe de seguridad de Twitter, Peter Zatko, ha criticado la política de seguridad de la compañía y ha asegurado que mienten a propósito de las cuentas falsas y bots de la plataforma, lo que ha aprovechado rápidamente Elon Musk para reafirmarse en su decisión de no seguir con la compra de la red social. Parece que las palabras de Zatko han hecho daño, ya que personas cercanas al mismo estarían recibiendo ofertas muy suculentas por desacreditarlo públicamente. Mientras tanto, los accionistas siguen a lo suyo y han aprobado aceptar la oferta del CEO de SpaceX en una junta extraordinaria. Aunque no suelo hacerlo, os comento mi opinión al respecto. Para mí, Elon Musk se ha dejado llevar por el entusiasmo, la soberbia o ambas cosas, y se ha metido en un jardín del que ahora no sabe cómo salir. Vamos, que se ha arrepentido y no creo que sea por los bots o las cuentas falsas, sino que tal vez, ojalá, se haya dado cuenta de que ese no es el camino hacia Marte. Por mi parte, como espacio trastornado, espero que aparque ese capítulo y se dedique a lo que sabe hacer. Y lo que sabe hacer es, por ejemplo, construir un nuevo edificio gigantesco en Texas, en el condado de Bastrop, el que por lo visto quiere tener listo a mediados del año que viene. Se desconoce el propósito de esta nueva infraestructura, pero podría ser un almacén o centro logístico que dé soporte a los distintos negocios y proyectos que Elon Musk tiene en el estado sureño, como Starbase, McGregor, la gigafactoría de Tesla, etc. ¿Qué pensáis vosotros? El pasado 12 de septiembre, la misión NS-23 de Blue Origin terminó antes de tiempo al activarse el sistema de aborto durante el lanzamiento. La primera etapa, el New Shepard Tail 3, se perdió, pero la cápsula, la RSS H.G. Wells, aterrizó sin problemas gracias a sus paracaídas. Por suerte, la misión no era tripulada y, por tanto, se estaban utilizando tanto el cohete como la cápsula reservados para este tipo de vuelos. De haber habido personas a bordo, habrían experimentado unos nada agradables 11 G de aceleración durante unos segundos, pero seguramente habrían salvado sus vidas. Tanto la primera etapa como la cápsula volaban por 9ª vez, y no vamos a hacer comparaciones con el Falcon 9 de SpaceX. Veremos qué impacto tiene esto en los siguientes lanzamientos de la compañía, pero de momento no habrá más misiones hasta que la FAA investigue las causas del incidente. Vamos con el carrusel. Muere Frank Drake, el creador de la famosa fórmula para calcular el número de civilizaciones inteligentes en el universo. ¿Quién no ha jugado con ella? La Solar Orbiter sobrevuela a Venus por tercera vez, y ya se dirige al punto más cercano al Sol de su órbita, a solo 43,4 millones de kilómetros del astro rey. La Voyager 1 cumple 45 años de misión, 10 de ellos en el espacio interestelar, y ha conseguido superar el glitch que le estaba afectando. ¿Será inmortal esta nave? La sonda DART, lanzada por SpaceX, ya divisa el asteroide con el que impactará el 26 de septiembre para intentar variar su órbita. Objetivo a la vista y todo listo para la acción. El 12 de septiembre se conmemoraron los 60 años del discurso de John Fitzgerald Kennedy en relación a llegar a la Luna. Aún espero el discurso equivalente para llegar a Marte. Tenemos nuevas imágenes de la sonda Juno, esta vez procesadas por aficionados de todo el mundo. Una maravilla. Y nada mejor que ver el aterrizaje de una primera etapa desde otra perspectiva a la que no estamos acostumbrados. ¿No es alucinante? La Estación Espacial Internacional está pasando por una de las épocas más activas desde su entrada en servicio. En las inmediatas semanas se empezará a desplegar el relevo de la actual tripulación. Así, el 21 de septiembre se lanzará la misión Soyuz MS-22, con los astronautas rusos Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin, así como el estadounidense de la NASA Frank Rubio, que formarán parte de la tripulación de la Expedición 68.
Asimismo, el 3 de octubre se lanzará la misión Cryo 5 a bordo del Falcon 9 B1077, que volará por primera vez. En ella viajarán la comandante Nicole Aunapu-Man y el piloto Josh A. Casada, de la NASA, el especialista de misión Koichi Wakata, de la JAXA, y la también especialista de misión Anna Kikina, de Roscosmos. Será pues la primera vez que un astronauta de nacionalidad rusa vuela en una Crew Dragon, completando la expedición 68. Otra misión de la que estamos muy pendientes es Polaris Dawn, prevista para diciembre de este mismo año y en la que está prevista, entre otras cosas, la primera actividad extravehicular llevada a cabo por SpaceX y en general por una compañía privada, en toda su historia. En ese sentido, los 4 tripulantes han empezado ya su entrenamiento específico para realizar esta actividad. Más a medio plazo, parece que en febrero del año que viene podría debutar por fin la Starliner de Boeing, con tripulación, en el marco de la misión CFT, Crew Flight Test. El objetivo de esta misión será parecido al de la icónica misión Demo 2 de SpaceX, en la que los astronautas Bob Behnken y Tug Hartley visitaron la Estación Espacial Internacional por primera vez a bordo de una Crew Dragon. Asimismo, Axiom Space y la NASA han acordado que la misión AX-2 se llevará a cabo en el segundo trimestre del 2023, con lo que a SpaceX y su exitosa cápsula Crew Dragon se les acumula el trabajo. De hecho, la NASA está tan interesada en propuestas de compañías privadas que envíen astronautas a la ISS que ha anunciado que estudiará propuestas para 2 misiones que se llevarán a cabo entre finales del 2023 y el año 2024. Además, la agencia estadounidense anunció el pasado 31 de agosto que había concedido a SpaceX una ampliación del contrato en el marco del programa CCT-CAP con 5 nuevas misiones de la Crew Dragon, desde la Crew 10 a la Crew 14, a la Estación Espacial Internacional por valor de más de 1.400 millones de dólares. Con ello, la agencia estadounidense se asegura el acceso a la infraestructura espacial hasta su previsible retirada en el año 2030. Y hablando del abandono de la ISS, la NASA ya estaría consultando a los diferentes actores en la industria aeroespacial qué opciones técnicas existen para desorbitar de forma controlada y segura esta enorme estructura. Será un momento triste cuando esto suceda. En paralelo, se va avanzando en lo que serán los sustitutos del venerable laboratorio espacial. Así, el proyecto de estación espacial Orbital Reef, impulsado principalmente por Blue Origin y Sierra Space, ha pasado con éxito recientemente una revisión clave por parte de la NASA y habría recibido el veredicto favorable para pasar a la siguiente fase del diseño. Mientras tanto, en la ISS, el pasado 2 de septiembre se pudo completar el paseo espacial que hubo que abortar por un fallo técnico en el traje de Oleg Artemiev el pasado 17 de agosto. Las principales tareas acometidas durante las casi 8 horas que duró la EVA fueron cambiar el panel de control del brazo a una ubicación nueva, aflojar unos bloqueos que hay a ambos extremos del brazo y que le permiten agarrar cosas, cambiar el cristal protector de un par de cámaras y extender una nueva pértiga Estrella. Hablando de EVAs, China ha llevado a cabo 2 desde el último vídeo de noticias, ambas desde el nuevo módulo Wentian. La primera, de poco más de 6 horas de duración, se produjo el pasado 1 de septiembre y su objetivo fue completar la instalación de conexiones con el Wentian, elevar una de las cámaras panorámicas y finalizar la instalación del brazo robot del Wentian. La segunda, de algo más de 4 horas de duración, consistió en la instalación de asideros y otros elementos, así como la realización de un simulacro de rescate. En cuanto al programa Artemisa, recientemente hemos sabido que finalmente la NASA ha seleccionado a la empresa Axiom Space, que como veis está cogiendo mucho protagonismo en los últimos meses, para que diseñe y fabrique los trajes espaciales que permitirán caminar por suelo lunar a los astronautas de la misión Artemisa 3 y posteriores, algo que se hizo por última vez hace 50 años. Estos astronautas, como sabéis, aterrizarán en el HLS basado en la Starship, diseñado y fabricado por SpaceX. Por supuesto, antes de la misión Artemisa 3, la primera en la que descenderán astronautas a la superficie de nuestro satélite, SpaceX deberá demostrar que es capaz de completar esta maniobra en una misión previa sin tripulación que deberá llevarse a cabo en 2024. Curiosamente, la NASA no exige que la versión del HLS sea exactamente la misma que se va a usar en la misión Artemisa 3. Podría ser simplemente una especie de esqueleto. Y lo que resulta más sorprendente, el objetivo principal será demostrar que se puede aterrizar con seguridad, siendo un objetivo secundario el volver a despegar desde la superficie de la Luna. Curioso, ¿no? De momento hemos podido ver cómo los ingenieros ya están trabajando activamente en el ascensor que permitirá a los astronautas salir y entrar de la Starship lunar, o Moonship, o como la llamen. Por cierto, la NASA ha anunciado de forma oficial que acepta propuestas para un segundo módulo lunar de cara a las futuras misiones Artemisa. Las compañías que opten a este nuevo contrato deberán llevar a cabo 2 misiones de demostración consistentes en sendos aterrizajes en la superficie de nuestro satélite, el primero sin tripulación y el segundo con astronautas a bordo. Jeff, segunda oportunidad. Después de sobrevivir al invierno en la zona, el pequeño Ingenuity ha vuelto a la acción con 2 nuevos vuelos. El primero de ellos se produjo el pasado 20 de agosto y su objetivo fue comprobar que el intrépido explorador no había perdido su capacidad para surcar la tenue atmósfera marciana. Así pues, durante 33,3 segundos se elevó 5 metros y se desplazó 2 en dirección horizontal.
Posteriormente, el 6 de septiembre, Ingenuity se ponía serio y efectuaba su vuelo número 31, que consistió en un salto de 97 metros de longitud y 10 metros de altura, que logró completar en 55,6 segundos a una velocidad media de 4,75 metros por segundo, la tercera más alta conseguida. Veremos qué nos depara en las próximas fechas. El Perseverance, por su parte, sigue con su rutina investigadora. Entre lo más destacado ha sido el descubrimiento de rocas volcánicas en el cráter Jezero, que recordemos que una vez fue un lago y que, por tanto, no debería albergar este tipo de rocas en su interior. Ni qué decir tiene que los científicos ya se han puesto manos a la obra para intentar explicar este aparente misterio. Sea como sea, según los expertos, el antiguo delta en el que se encuentra actualmente el Perseverance, con sus diversas rocas sedimentarias que contienen elementos orgánicos, contrasta maravillosamente con las rocas ígneas. Por otro lado, uno de los instrumentos más interesantes que transporta el rover, MOXIE, destinado a demostrar la posibilidad de obtener oxígeno directamente del dióxido de carbono contenido en la atmósfera marciana, ha funcionado con éxito 7 veces, produciendo en cada ocasión unos 6 gramos de oxígeno por hora, una capacidad parecida a la de un árbol pequeño aquí en la Tierra. Los científicos ya están trabajando en versiones hasta 100 veces más grandes de este prototipo, que podrían proporcionar el oxígeno necesario a los futuros exploradores de nuestro planeta vecino. Como sabéis, en Starbase la cosa está que arde, y nunca mejor dicho, pero vayamos por partes. SpaceX está inmerso en la campaña de pruebas de certificación para el vuelo tanto del S-24 como del B-7, lo que ha significado mucha actividad en la zona de lanzamiento orbital en las últimas semanas. A finales de agosto, el S-24 estaba siendo preparado para el encendido estático de sus 6 motores, y de hecho, el 24 de agosto se realizaron pruebas con el sistema de supresión de sonido a base de agua a presión en la rampa suborbital B. Sí, esa rampa dispone de un rudimentario sistema de esas características, así como pruebas con los inyectores de los motores, igniters en inglés. Al día siguiente se llevaba a cabo una prueba de spin prime, es decir, de encendido de las turbinas para hacer circular oxígeno líquido por los motores de aparentemente 6 motores. Al parecer, los ingenieros detectaron algún tipo de problema en uno de los motores RBAC optimizados para el vacío, que fue sustituido el 2 de septiembre por uno nuevo. Con esto parecía que SpaceX estaba lista para el primer encendido estático de 6 motores en el S-24, lo que se produjo efectivamente el 8 de septiembre, dejándonos unas imágenes espectaculares. Al parecer, el encendido estático, de duración considerable, todo se ha dicho, unos 8 o 9 segundos, fue un éxito en líneas generales, aunque hay que ponerle dos pequeños peros. Por un lado, las vibraciones producidas dañaron o directamente consiguieron desprender cerca de 30 losetas térmicas hexagonales del vehículo, lo que no supondría nada bueno para la reentrada del prototipo en la atmósfera desde velocidades orbitales. A pesar de que la pérdida de losetas es algo preocupante, hay que tener en cuenta que se calcula que la Starship cuenta con unas 15.000 de ellas, lo que implica que han sido afectadas un 0,2% de las mismas. Por otro lado, el sistema de supresión de sonido no pudo evitar que se declarara un incendio en la vegetación de las zonas colindantes. En un primer momento se decidió esperar a que el mismo se extinguiera por su cuenta, pero finalmente los bomberos tuvieron que actuar sofocando las llamas y realizando cortafuegos mediante quemas controladas. Ahora mismo el S-24 sigue siendo objeto de inspecciones y actuaciones por parte de los técnicos e ingenieros, y de hecho ha sido anclado a una grúa, pero se desconoce con qué propósito, ya que permanece en la plataforma suborbital B. ¿Volverán a realizar un encendido estático una vez reparen las losetas hexagonales dañadas? ¿Está listo para el vuelo orbital? De momento no lo sabemos con certeza. Sin duda, el protagonista absoluto de estas últimas semanas en Starbase ha sido el prototipo de Super Heavy B-7. El día 23 de agosto, después de ser reparado en el High Bay de los daños sufridos debido a la explosión sobrevenida durante el último Spin Prime Test, fue trasladado a la zona de lanzamiento y colocado mediante los chopsticks, o palillos chinos, sobre la plataforma de lanzamiento orbital. Estas maniobras nos dejan siempre unas imágenes espectaculares, ya que hablamos de una bestia de 9 metros de diámetro y unos 70 metros de altura. 2 días después, el 25 de agosto, se realizaban 2 Spin Prime Test consecutivos en el vehículo, aparentemente ambos de 3 motores, y esta vez sin molestas explosiones de por medio. Al parecer, estas pruebas dejaron satisfechos a los técnicos, y el 31 de agosto procedieron con el primer encendido estático de múltiples motores en este prototipo. En concreto, parece que la intención fue llevar a cabo un encendido estático de los mismos 3 motores implicados en las pruebas anteriores, pero uno de los 3 motores realizó un aborto justo en el momento de la ignición. El encendido duró unos 5 segundos, y el resultado, digamos, fue que la cosa necesita mejorar. De hecho, el día 2 de septiembre tuvo que sustituirse uno de los motores Raptor, acción que se realizó en la propia plataforma de lanzamiento orbital. A pesar de eso, SpaceX decidió subir el nivel y el día 8 de septiembre empezó con las pruebas de Spin Prime de múltiples motores en el B-7. Por las imágenes es difícil saber cuántos motores estaban involucrados en esta prueba, pero desde luego eran unos cuantos. Como mínimo, parece que los 13 motores interiores podrían estar implicados, y no se descartaría que también lo hicieran los 20 motores exteriores. Si se seguía con la lógica imperante hasta el momento, tocaba un encendido estático de esos mismos motores, pero sin embargo, el 12 de septiembre, SpaceX volvía a la carga con otra prueba de Spin Test.
Esta vez parecía haber consenso en que se trataba de una prueba de los 33 motores accionados en la misma secuencia en la que harán ignición en un lanzamiento real. Sin embargo, la compañía afincada en Hawthorne se está tomando su tiempo y está siendo precavida con el V7, ya que el 16 de septiembre volvieron a realizar una prueba de spin test, pero esta vez solo con 3 motores, lo que nos hace sospechar que los técnicos están en pleno proceso de desarrollo del sistema de ignición del booster y están afinando todo lo que implica, a saber, los motores, el software de control, la plataforma orbital, el equipamiento de tierra, los procedimientos internos, etc. Sea como sea, nos espera un final de año espectacular. Pero no solo el S24 y el V7 han sido los protagonistas. Por ejemplo, mientras las pruebas de estos dos prototipos iban avanzando, el tanque de pruebas B7.1 también ha recibido su dosis de acción. Así, el día 25 de agosto era trasladado de nuevo a la zona de lanzamiento orbital, y el día 6 de septiembre era sometido de nuevo a pruebas de presión y estrés estructural con nitrógeno líquido criogénico, que parecieron transcurrir con éxito. 2 días después, el utillaje utilizado para simular presión era retirado y trasladado de nuevo a la zona de producción, y poco después el propio prototipo era retirado del stand de pruebas, y este último era trasladado a la zona de producción el 12 de septiembre. Es de esperar que el propio prototipo sea trasladado también a la zona de fabricación en breve, para seguramente ser desmantelado y desguazado. Por supuesto, los técnicos e ingenieros siguen trabajando en los siguientes prototipos. De hecho, el pasado 12 de septiembre, el cono superior y la bodega de carga del S25 eran ensamblados sobre la sección de los tanques en el high bay, para posteriormente ser soldados entre ellos. Por otro lado, el V8 se encuentra ensamblado en el Mega Bay, aunque igual que a la Starship S25, aún le faltan los motores. En todo caso, los sucesores del S24 y el V7 están muy avanzados. Pero eso no es todo, porque el E9 ya ha empezado a ser ensamblado en el Mega Bay, y el cono superior del S26 también ha sido visto correteando por la zona de fabricación en dirección al edificio cortavientos. Por otro lado, la orgía de encendidos estáticos de motores Raptor en MacGregor es impresionante, algunos de ellos con un final muy explosivo. Se supone que debido a la búsqueda de los límites del diseño de este importante componente. Son tan rutinarias estas pruebas que ni las vacas de la zona se inmutan ya. En la rampa LC-39A, la torre de lanzamiento e integración orbital del sistema Starship Super Heavy ya está prácticamente lista y ha alcanzado su máxima altura. Si recordáis, Elon Musk dijo que a finales de año estaría lista la plataforma de lanzamiento y parece que no va a ir muy desencaminado. De momento, el objetivo es llegar a órbita antes de que finalice el año. Veremos si SpaceX es capaz de conseguir cumplir lo que sin duda será un hito para la compañía y quién sabe si para la industria aeroespacial y la humanidad en su conjunto. Por supuesto, espero que lo podamos disfrutar juntos en este canal, que espero que siga activo hasta que el primer ser humano pise el planeta rojo. ¿Me acompañáis? Muchas gracias por ver este vídeo. Pues bueno, ya estáis todos actualizados a lo que ha pasado en el entorno de SpaceX durante las últimas semanas. Si queréis apoyar el canal, ya sabéis, like, suscribiros, comentad, compartid, etc. Todo eso que es gratis, pero ayuda mucho. Especial agradecimiento a todos los miembros del canal. Y como no, vamos con el agradecimiento personalizado para los SpaceXtormers. Y leo para ir más rápido. Fernando Cortés, Win Electro, Brightag8472, Paul Anderson, DJ Esmerald, Damián Roces, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeos 38, Alonso 602, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, Sergio González y el gran Gilberto García. Muchas gracias a todos. Adiós.